Madrid, España. Una ciudad que respira historia, pero también esconde heridas abiertas. En un barrio animado, entre turistas y residentes, un hombre de 73 años ordena sus libros usados en una feria callejera. Su nombre es Donato Mebay, cabello blanco, ojos llenos de historias y una dignidad que ninguna humillación podría borrar. Llegó de Senegal hace décadas, huyendo de la guerra, y construyó una vida sencilla, pero honorable. Profesor de filosofía, jubilado, hoy vende conocimiento a cualquiera que quiera detenerse y escuchar. Pero no todos ven su sabiduría. Para algunos es simplemente otro invasor, un extraño en su propia casa. Y un día, como cualquier otro, bajo el sol de Madrid, Donato recordaría cruelmente que, para cierta gente, su piel negra siempre hablará más fuerte que su historia. Se acercan dos policías, Garrido y Rivas, veteranos de la Guardia Civil, hombres que llevan insignias en el pecho y prejuicios en la mirada. No ven a un señor mayor, a un exprofesor, a un abuelo cariñoso. Ellos ven un objetivo, y ese día deciden que Donato merece una lección. Su risa resuena por toda la plaza, mientras cachean a Donato con una violencia innecesaria. Tiran sus libros al suelo y lo llaman mono. Los transeúntes miran, algunos con lástima, otros con indiferencia. Nadie interviene, nadie excepto una joven que observa la escena desde lejos, con los puños apretados y el corazón en llamas. Luna Mbaye, nieta de Donato, estudiante de Derecho y activista, prometió en ese momento: esos policías no quedarían impunes. Y lo que haría a continuación, ninguno de ellos estaba preparado para afrontarlo. Donato cruza la puerta de su pequeño apartamento con movimientos lentos, como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrehumano. Sus dedos temblaban mientras intentaba subirse la cremallera del abrigo. Las marcas moradas en sus muñecas aún le escocían, pero era el dolor en su pecho lo que lo asfixiaba. Mira las estanterías llenas de libros, sus viejos amigos, y por primera vez en 35 años en España, se siente como un extraño en su propia casa. En el espejo del pasillo, su reflejo parece haber envejecido 10 años en un solo día. Luna observa todo en silencio, sentada en la mesa de la cocina. Cuenta los segundos entre el sonido de la llave en la cerradura y el profundo suspiro que escapa de los labios de su abuelo. Su termómetro personal para medir su dolor. Cuando Donato finalmente se vuelve hacia ella, forzando una sonrisa cansada, es como ver un gran roble doblarse bajo el peso de una tormenta que nunca cesó. «Abuelo, no podemos dejar pasar esto». La voz de Luna es firme, pero sus manos delatan su emoción, retorciendo una esquina del pañuelo que llevaba desde la plaza. «Hija, mía», responde Donato poniendo su mano temblorosa sobre la de ella. «Cuando salí de Senegal, pensé que encontraría justicia en Europa. Pero aprendí que algunas cadenas no están en las piernas, están en los ojos de los demás». La habitación queda en silencio. Solo se oye el tic-tac del viejo reloj de pared marcando la hora que Donato siempre decía que era el único juez. El verdadero. Luna siente el amargo sabor de la ira subiendo por su garganta, no la ira explosiva de la juventud, sino algo más peligroso, la furia fría de alguien que ha decidido que ya es suficiente. Mientras tanto, en un sórdido bar de las afueras de la ciudad, Garrido y Rivas levantan sus vasos de cerveza entre carcajadas. El viejo aprendió la lección hoy, ¿eh? Rivas escupe, frotando sus dedos como si aún pudiera sentir la frágil muñeca de Donato en sus manos. «Esos africanos se creen personas», añade Garrido antes de escupir al suelo. «Mañana volverá a la feria, como un perro apaleado que vuelve con su dueño».
Lo que no sabían era que mientras ellos festejaban, Luna ya estaba frente a su portátil, con los ojos rojos de cansancio pero brillando con feroz determinación. Su investigación reveló un patrón. Informes de extorsión en barrios de inmigrantes, informes de violencia contra jóvenes negros, todos archivados bajo el mismo sello de evidencia insuficiente. Y entonces, como un regalo envenenado del destino, encuentra el vídeo. Hace 3 años, los mismos policías, la misma brutalidad, contra un chico argelino que se atrevió a pedir documentos. Luna registra su testimonio con lágrimas fluyendo ahora libremente, mostrando no solo las marcas en su abuelo, sino cada libro rasgado, páginas de Platón, Kant, Baldwin, pisoteadas como basura. Ella recopila todo en un archivo meticuloso. Fechas, lugares, nombres de testigos desaparecidos. Siéntete como David, preparando su onda contra Goliat, sabiendo que un error significaría el fin. Lo único que faltaba era alguien que conociera el interior del monstruo al que pretendía enfrentarse. Y cuando Carmen Valero aparece en su puerta, apoyada en un bastón, pero con una mirada más viva que la de muchos jóvenes, Luna comprende que los dioses de la justicia finalmente se aliaban con ella. «Seguí tu trabajo en la universidad, muchacha», dice Carmen, sujetándose la barbilla con sus dedos huesudos. «Pero lo que planeas ahora no es una protesta simpática. Es la guerra, y la guerra exige sacrificios. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?» Luna mira la habitación del fondo, donde Donato finalmente se quedó dormido, exhausto. Los suaves ronquidos del abuelo eran la única prueba de que su corazón aún latía. Ella vuelve su mirada hacia Carmen, y en ese momento la estudiante de Derecho desaparece. En su lugar aparece un revolucionario. Dime por dónde empezar. El vídeo de Luna llegó a Internet como un rayo en una noche clara. En menos de 6 horas, el testimonio crudo y sin editar, que muestra las manos temblorosas de Donato hojeando un libro de filosofía con páginas rotas, había superado el 500.000 de comparticiones. Por primera vez, España no vio a un inmigrante problemático, sino a un profesor jubilado, un abuelo, un hombre. En las redes sociales, el hashtag Justicia para Donato se convirtió en un grito de guerra digital, mientras periodistas famosos que nunca habían estado en barrios de inmigrantes ahora exigían transparencia total. En la sede policial, el comisario Morán observó el vídeo por 10ª vez, mientras sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. Conocía a Garrido, y Arribas conocía sus métodos, pero hacía la vista gorda ante sus excesos. Pero ahora la presión era demasiado grande. Con un suspiro, firmó la orden de retirar a los 2 agentes, murmurando a su asistente: «Aléjate de aquí hasta que se calme el polvo». Para Luna, ver a los oficiales siendo conducidos fuera de la estación por sus colegas debería haber sido un momento de victoria, pero cuando vio las imágenes en la televisión, algo en la postura de Garrido le llamó la atención. No había arrepentimiento, solo una sonrisa discreta, la certeza de quien sabe que la tormenta pasará. Fue entonces cuando comprendió. La separación no era un castigo, era protección. El sistema simplemente estaba recogiendo sus pedazos para reposicionarlos más tarde. Esa misma noche, mientras caminaba a casa desde la universidad, Luna sintió primero las luces altas del auto iluminando su espalda, luego el motor reduciéndose para adaptarse a sus pasos. Cuando el cristal tintado bajó, ella esperaba oír insultos y amenazas gritadas, pero el gélido susurro fue peor. «Tu abuela murió de pena, ¿verdad, morena? Imagínate lo que una segunda tragedia le haría a tu viejo». El coche arrancó a toda velocidad antes de que pudiera reaccionar, dejando solo el olor a gasolina y la promesa tácita flotando en el aire.
Luna se quedó congelada en medio de la acera, con las manos hormigueando como si las hubieran sumergido en agua helada. El miedo le subió por la columna como un líquido helado. Pero entonces, como un rayo caído del cielo, llegó el recuerdo de su abuelo esa mañana. Donato tratando de ocultar el dolor para prepararle el desayuno, insistiendo en que comiera antes de irse. La imagen fue como un puñetazo en el estómago, transformando el miedo en algo mucho más peligroso. Al día siguiente, en casa de Carmen, las dos mujeres examinaban montones de documentos. La anciana periodista tosía entre archivo y archivo, pero sus ojos estaban más alertas de lo que Luna los había visto jamás. «Mira», señaló Carmen hacia una lista de direcciones, todas propiedades en barrios pobres, todas registradas como naranjas. Y adivina quién hace la colección mensual. Cuando Luna vio los recibos firmados por Garrido, comprendió el alcance del plan. No se trataba solo de violencia, era un negocio organizado, con jefes muy por encima de los dos policías. Carmen abrió una caja fuerte escondida detrás de un cuadro y sacó un pendrive. «Está todo aquí, nombres, valores, incluso audio, pero Luna...» Su voz se volvió seria. «No se trata solo de dos policías corruptos. Si publicas esto estarás declarando la guerra a gente muy poderosa. Tu abuelo tenía razón en una cosa. La justicia no se ha hecho para gente como nosotros, porque la gente como nosotros no suele vivir para verla». Luna sostuvo la unidad flash, sintiendo su peso desproporcionado a su tamaño. En ese momento, comprendió que había cruzado un umbral. Ya no se trataba solo de defender a su abuelo, se trataba de desafiar a todo un sistema construido para aplastar a personas como ellos. Y lo más aterrador, no sentía miedo, solo una extraña paz, como si finalmente hubiera encontrado su verdadero propósito. La noche anterior a la entrevista fue la más larga de la vida de Luna. Mientras Donato dormía profundamente, finalmente descansando después de semanas de tensión, ella estaba sentada en la mesa de la cocina, pasando sus dedos sobre la unidad flash, como si pudiera absorber su contenido a través del tacto. Cada documento que Carmen le había entregado era una pieza de un macabro rompecabezas. Recibos de extorsión con sellos oficiales, listas de inmigrantes amenazados, incluso registros de depósitos en cuentas en las Islas Caimán. Luna sabía que tenía en sus manos no solo la redención de su abuelo, sino la prueba de un cáncer que había estado carcomiendo el sistema durante años. Carmen apareció en su puerta a las 5:17 am, sin avisar, con el rostro pálido bajo la capucha. «He cambiado de opinión», susurró, agarrando la muñeca de Luna con una fuerza sorprendente para una mujer tan frágil. «Es muy peligroso. Mataron al periodista que investigó esto en 2012. Luna casi se rindió cuando vio el terror en los ojos del viejo periodista, hasta que escuchó los suaves ronquidos de Donato provenientes de la habitación. Ese sonido tan común, tan precioso, fue el empujón final. En el estudio de televisión, el aire olía a café recién hecho y a tensión acumulada. El productor, un hombre con trajes caros que nunca miraba a los pasantes negros a los ojos, inspeccionó la unidad flash de Luna con desdén. «Más vale que esto sea bueno, chica. Estamos arriesgando nuestra credibilidad». Luna se tragó el comentario racista junto con el jugo de naranja ácido que le ofrecieron. Había batallas más grandes por delante. Mientras tanto, en un motel barato de las afueras de Madrid, Garrido apagaba un cigarrillo tras otro en el alféizar de la ventana. Rivas, normalmente el más controlado de los dos, golpeó su cabeza contra la pared a un ritmo constante. «El comisario nos echó a los lobos», gruñó, sintiendo sabor a sangre en la boca. Cuando sonó el móvil con un número bloqueado, ambos sabían qué esperar, o tenían que solucionar el problema de la niña antes de las 9 de la mañana, o se convertirían en chivos expiatorios de todo el plan.
Los dos hombres de traje llegaron exactamente a las 8:03 am cuando Luna estaba maquillándose. Sus zapatos eran demasiado caros para los policías. Sus relojes brillaban bajo las luces del estudio. «Orden judicial», dijeron, mostrando un documento con un sello borroso. El productor dudó, pero Luna vio la verdad en sus ojos. Eran mensajeros, no de justicia sino de miedo. Mientras extendía las manos para que la esposaran, Luna notó cómo todos en el estudio retrocedían, como si su coraje fuera contagioso. «El archivo ya está en la nube», mintió, manteniendo la voz firme. Con decenas de periodistas, activistas, incluso algunos diputados. La mentira resultó tan convincente que casi la creyó incluso ella misma. Los hombres intercambiaron miradas. Matarla allí ahora no tendría sentido. Fue entonces cuando Luna sacó su celular y presionó «Transmisión en vivo». La cámara se movió por un momento antes de enfocar su rostro. En los primeros segundos solo lo vieron unas pocas decenas de personas, compañeros de universidad, amigos del movimiento. Pero cuando Luna empezó a leer los nombres de los implicados, entre ellos un alcalde y 2 jueces, las cifras explotaron como fuegos artificiales. «¡España!», gritó, mostrando un recibo de 50.000 euros con la reconocible firma de un famoso empresario. ¿Sabes cuánto cuesta silenciar a la policía en tu barrio? En el motel, Garrido tiró el teléfono contra la pared cuando vio la transmisión. Rivas, más pragmático, ya estaba haciendo las maletas. Sabía que en pocas horas ni los jefes del plan estarían a salvo. Mientras tanto, en las calles ocurría algo extraordinario. La gente se paraba en grupos a mirar, los trabajadores compartían el enlace, incluso personas mayores que apenas sabían usar teléfonos inteligentes pedían ayuda para acceder al vídeo. Cuando la policía finalmente logró cortar la transmisión, ya era demasiado tarde. Como semillas en el viento, las copias ya se habían extendido por foros, servidores extranjeros e incluso grupos de WhatsApp de amas de casa. La verdad, como siempre decía Donato mientras le enseñaba filosofía a Luna en el balcón, era como el sol de la mañana. Podía ser bloqueado temporalmente por las nubes, pero nunca retenido indefinidamente. Y ese día, por primera vez en décadas, el sol brillaba sin piedad sobre las sombras de Madrid. La detención de Garrido y Rivas se produjo como un espectáculo mediático. Esposas brillando bajo los flashes, uniformes sin insignias para no manchar la corporación. Donato observaba todo sentado en su desgastado sillón, con los dedos entrelazados sobre su rodilla temblorosa. En la pantalla, el rostro de Luna apareció en pantalla dividida junto a los policías que se llevaban. Su imagen ahora era un símbolo de resistencia. El viejo profesor sintió un nudo en la garganta al ver los ojos de su nieta. Eran sus ojos jóvenes, llenos de esperanza, pero también de algo nuevo. El peso de alguien que había mirado al abismo y no había retrocedido. Cuando Luna finalmente abrió la puerta de su casa, el olor de la cena recién cocinada la sorprendió. Donato estaba en la cocina, como en los viejos tiempos, revolviendo una olla de llasa con las mangas arremangadas, mostrando las marcas moradas que ahora eran medallas de guerra. Él no dijo nada cuando ella entró. Simplemente abrió los brazos con una expresión que mezclaba orgullo y miedo antiguo. El abrazo duró tanto que Luna sintió las costillas de su abuelo a través de su fina camisa, contándole cada una como le había contado historias en sus noches de infancia. «Fuiste más valiente que yo», susurró con la voz ahogada por el aroma de su cabello, tan parecido al de la hija que había perdido. Luna negó con la cabeza, enterrando su rostro en el hombro huesudo que siempre había sido su refugio seguro. «Todo lo que sé sobre el coraje lo aprendí de ti, abuelo. Cómo sobrevivir sin perder la humanidad.
cómo odiar el mal sin volverse malvado. En ese momento, mientras afuera la ciudad hervía, los dos permanecieron en silencio en la cocina, escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared que había registrado todos sus dolores y alegrías. Era un silencio diferente, no el anterior, cargado de secretos y humillaciones reprimidas, sino un silencio absoluto, como el de los soldados después de una batalla decisiva. Carmen llegó al anochecer, apoyada en un bastón nuevo que tintineaba a cada paso. Su rostro estaba más pálido, sus ojos hundidos, pero su sonrisa era de completa victoria. ¿Viste las noticias de esta noche?, preguntó, mostrando la portada con el titular «La caída de la mafia policial». Luna notó lo transparentes que parecían sus manos, casi demasiado frágiles para sostener el peso del papel. Las 3 generaciones de luchadores se reunieron en la mesa como habían conspirado para hacerlo durante tanto tiempo. Ya no en secreto, ya no con miedo. Carmen levantó su copa de vino con mano temblorosa. Por todas las batallas que vendrán. Sus ojos se encontraron con los de Luna con una profunda comprensión. Ella no viviría para ver el fin de la guerra, pero había encontrado a alguien que continuaría. Cuando se fue más tarde, llevándose consigo el olor a cebolla y romero que siempre llenaba la casa, Luna supo que sería la última vez. Madrid no amaneció transformado a la mañana siguiente. Los mismos edificios, las mismas calles, incluso los mismos policías, ahora con mirada más cautelosa. Pero algo sutil había cambiado. Donde antes las amas de casa apartaban la mirada de Donato en el mercado, ahora le ofrecían pan fresco. Donde antes los chicos se burlaban de su acento, ahora le pedían selfies para mostrarles a sus padres. La victoria no estuvo en los grandes cambios, sino en estos pequeños ajustes a la vida cotidiana, como si la ciudad, avergonzada, intentara compensar décadas de silencio. Luna se convirtió en una especie de faro. Su teléfono móvil no dejaba de sonar con nuevos casos, y su nombre se susurraba en los pasillos de la universidad como si alguien hablara de una leyenda viviente. Había aprendido la lección más dura. La fama era un arma de doble filo. Por cada victoria había nuevas amenazas. Por cada arresto surgían otros corruptos. Pero ahora había una red. Jóvenes abogados que la admiraban, periodistas valientes que arriesgaban sus carreras e incluso policías honestos que transmitían información anónima. Donato, a su vez, descubrió una nueva rutina. Había regresado a la feria no por necesidad, sino por orgullo. Sus libros, antes tratados como basura, ahora eran buscados. Los estudiantes venían no solo por las páginas amarillentas, sino por las historias que contaba entre un volumen y otro. Una tarde, un chico delgado le preguntó si no tenía miedo a las represalias. El viejo profesor sonrió, mostrando sus dientes desgastados como evidencia de sus batallas. El miedo, hijo mío, es como la sombra del sol de la tarde. Cuanto más corres, más te persigue. Es mejor quedarse quieto y dejar que pase sobre ti. Esta historia nunca fue sobre venganza, ni siquiera sobre justicia en el sentido estricto de la ley. Fue el momento en que una nieta miró las manos callosas de su abuelo y decidió que ningún otro joven debería tener que sentir la misma vergüenza e impotencia sobre cómo el amor, cuando se transforma en acción, puede quebrar incluso las estructuras de poder más sólidas. Y si piensas que esto es solo ficción, mira a tu alrededor. Ahora mismo, en alguna calle de tu ciudad, un anciano negro es seguido en una tienda. Un joven es buscado sin motivo alguno. Una madre le enseña a su hijo a bajar la cabeza. La cuestión no es si tendrás el coraje de Luna, sino si, ante la próxima injusticia que presencies, tendrás el coraje de, al menos, no mirar hacia otro lado. Esta historia es nuestra, pero la próxima
podría ser tuya. Comparte si crees que ningún abuelo debería soportar el peso de la humillación y que ninguna nieta debería tener que ser una heroína. Suscríbete para escuchar más voces que rechazan el silencio. Porque en la lucha contra el racismo, cada espectador que se despierta es un soldado más en el ejército del cambio. La revolución no será televisada, pero puede comenzar con un simple clic.